La migración es un fenómeno que se ha dado por muchos años, sobre todo por la frecuencia y la masividad por la que ocurre en distintos países del mundo. Pero la migración es un fenómeno que ocurre desde hace mucho tiempo, pues los seres humanos siempre han cambiado de hábitat por diferentes razones. En este caso vamos a hablar un poco para comprender lo que significa la migración y considerando cada una de sus causas y cómo es que ocurren las migraciones. Y sobre todo los impactos de los lugares que se abandonan y hacia los que se llegan. La idea es que se pueda analizar los desafíos que se plantea este fenómeno, que cada vez es más masivo y frecuente. Vamos a partir definiendo qué es la migración. Bueno, y la migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro, a los destinos, y lleva consigo a los cambios de residencia habitual de las personas o del hábitat, en los casos de las especies, que en esta ocasión puede ocurrir. Las migraciones de los seres humanos se estudian tanto como de la demografía y como la geografía humana. Las migraciones se miran desde dos puntos de vista, desde la emigración, que es cuando se va el conjunto de personas, y desde la inmigración, que es el referente de grupo de personas a donde se llega. Para tales efectos, en ambos lugares suceden distintos aspectos de lo que cuando llegan las personas a su lugar y es lo que queremos analizar. Pero ¿por qué es que ocurren los fenómenos migratorios? Las migraciones pueden ocurrir por diversas razones, ya sea voluntarias, que es cuando deciden libremente irse a otro lugar, o bien migraciones forzadas, cuando las condiciones de vida del lugar de origen les limita o no les permite seguir viviendo en su lugar, que es lo que los lleva a migrar. Dentro de las migraciones forzadas encontramos las guerras, conflictos políticos, la pobreza o bien la falta de empleo o oportunidades. Las migraciones voluntarias muchas veces tienen que ver con otros factores, aunque siempre hay distintos deseos que los lleva hacia migrar a distintos lugares. En este caso ocurren por razones académicas, búsqueda de espacios académicos. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan las poblaciones migrantes a un nuevo lugar? Existen factores que se alteran cuando existe este tipo de factores, sobre todo en dos niveles, factor económico y de trabajo. La población migrante buscará puestos de trabajo que el país pueda sustentar la ayuda y brindar a cada una de estas personas. Si no lo está, pueden existir problemas entre la población local y los inmigrantes para poder resguardar cada uno de esos puestos de trabajo. Pero también existen factores como culturales, ya que muchas veces las poblaciones inmigrantes difieren notablemente de la cultura de la población local. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país. Los migrantes eligen pues trasladarse principalmente pues para mejorar sus vidas, encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de una forma segura, pues los migrantes continúan pues recibiendo una protección parte de su gobierno. Los migrantes son quienes pues sin importar el motivo pues salen, se transitan, llegan a un país distinto al que ellos estaban, a un territorio en donde pues antes no vivían y tampoco trabajaban. Incluye residir, trabajar, transitar o visitar, sin importar pues si lo hacen de una forma regular o irregular, ni el tiempo en el que ellos se encuentren. Pero hay que resaltar que las personas migrantes conservan sus derechos humanos en cualquier lugar en que se encuentren. La diferencia entre un migrante y un refugiado, pues los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que han perturbado gravemente pues, el orden público y en consecuencia requieren protección internacional. Existen causas que los migrantes pues, tienen que al final pues, migrar. Entonces vamos a mencionar entre ellas 4 que serían ecológicas, económicas, políticas y algunas bélicas. Gracias a esto y este tema es tan relevante que se celebra un Día Internacional del Migrante. En el año 2000
en diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama un día internacional que es el Día del Migrante, y este se celebra el 18 de diciembre de cada año. Ese mismo día, en el año 1990, la Asamblea adopta la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y es por ello que se celebra en este día. Miles de guatemaltecos migran hacia Estados Unidos en grandes caravanas, huyendo de la pobreza y la violencia y la corrupción. Según los últimos datos publicados en el año 2019, Guatemala tiene 1.205.644 emigrantes, lo cual supone un 6.85% de la población de Guatemala. Si miramos el ranking de emigrantes, vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 99 de 195 del ranking de emigrantes. En los últimos años, el número de emigrantes guatemaltecos ha aumentado en 888.289 personas, un 7.9%. Se entiende por vulnerabilidad la mayor susceptibilidad de algunos grupos humanos frente a situaciones de riesgo en la sociedad, generado por la concurrencia de determinadas condiciones sociales y económicas, que les sitúan en posición de desventaja en determinados aspectos frente al resto de la población. En consecuencia, se encontrarían en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿quiénes son las personas migrantes más vulnerables? Lo son los menores que no están acompañados, lo son las mujeres abandonadas, lo son las mujeres embarazadas, personas que han sufrido accidentes o padecen enfermedades, víctimas de violencia, incluidas las viciaciones y los asaltos, y víctimas de tráfico de personas. Estas son, según la Organización Internacional de las Migraciones, los principales grupos de atención. Se consideran también las personas migrantes más vulnerables, personas que además en ellas se dan cita otras características que agravan su situación. Alegría saludarles, soy Víctor Escobar y les envío un gran saludo desde Los Ángeles, California. Hola, mi nombre es María Karina López, soy de Guatemala, del departamento de Quetzaltenango y radico en Texas. Hola, soy Fernando Aroche y orgullosamente guatemalteco desde Nashville, Tennessee.